Buen día a todos. En el siguiente video les mostraremos nuestro proyecto modular titulado Diseño de circuito de resistencias eléctricas como sistema de calentamiento por convección de aire seco en el secador de charolas del Laboratorio de Ingeniería Química. El objetivo principal de nuestro proyecto es diseñar un circuito funcional de resistencias eléctricas que sustituya el circuito actual del secador de charolas del Laboratorio de Ingeniería Química, con base en la emisión de calor de los resistores óptima requerida para el secado de calcita a través de la transferencia de calor por convección con alimentación de aire seco. Para cumplir con este objetivo se plantearon ciertos objetivos específicos, como identificar la situación actual del sistema de resistencias del secador y exponer las razones por las cuales este es obsoleto y no cumple su función. Diseñar distintos circuitos que cumplan con las características de operación y proporcionen la intensidad de corriente deseada conectado a una corriente directa de 220 voltios. Simular los circuitos diseñados y escoger el diseño que se adapte más a los requerimientos de nuestro secador. Calcular el coeficiente convectivo del circuito que posee actualmente el equipo de secado y determinar la temperatura superficial a la que llegan las resistencias del nuevo arreglo y la temperatura a la que se eleva el agua y la calcita. Para la realización de este proyecto se utilizaron conocimientos adquiridos en materias como termodinámica, fenómenos de transporte, electricidad, magnetismo, entre otras. El secado es una operación unitaria encargada de la eliminación de agua de los materiales de proceso y de otras sustancias. El término secado se usa también como referencia a la eliminación de otros líquidos orgánicos como benceno o solventes orgánicos de los materiales sólidos. El contenido de humedad del producto seco final varía, ya que depende del tipo de producto. La sal seca, por ejemplo, contiene 0.5% de agua, el carbono un 4% y muchos productos alimenticios cerca del 5%. Cuando un sólido húmedo es sometido al secado térmico, dos procesos ocurren de manera simultánea: transferencia de energía del entorno circundante para evaporar la humedad superficial y transferencia de humedad interna hacia la superficie del sólido y su subsecuente evaporación, debido al proceso antes mencionado. La velocidad de secado está gobernada por la velocidad con la que estos dos procesos se llevan a cabo. La transferencia de calor de los alrededores al sólido húmedo puede ocurrir como resultado de la conducción, convección o radiación de calor, y en algunos casos como una combinación de estos efectos. La convección ocurre debido a la diferencia entre las densidades de un mismo fluido a diferentes temperaturas. Al calentarse un fluido, su densidad disminuye y tiende a elevarse por el efecto de la flotabilidad. A su vez, el fluido a menor temperatura tiende a descender y comienza a calentarse. La transferencia de calor por convección natural sobre una superficie depende de la configuración geométrica de esta última, así como de su orientación. También influye la variación de la temperatura sobre la superficie y de las propiedades termofísicas del fluido que interviene. El aire alimentado a nuestro secador se calienta por medio de un circuito de resistencias eléctricas. Para comprender un poco cómo se aprovecha la corriente eléctrica para transformarse en energía térmica, es necesario comprender el efecto Joule. Se conoce como efecto Joule al fenómeno irreversible por el cual, si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido al choque que estos sufren con los átomos del material conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. Este efecto es utilizado para calcular la energía disipada en un conductor atravesado por una corriente eléctrica de la siguiente manera: el efecto es igual al voltaje por la intensidad de corriente por el tiempo. La figura anterior es una representación del circuito con el que cuenta actualmente nuestro secador. Consta de 10 resistencias, 4 en serie y 6 en paralelo. La fuente alimentada es de 220 volts. Lo que hace peculiar este arreglo eléctrico es que los resistores en paralelo provocan un corto dado a que generan una abertura en el circuito, lo que ocasiona que no pase corriente en estas 6 resistencias. Sin embargo, el voltaje siga circulando libremente por todo el arreglo. Al realizar la simulación de este circuito en Fallstadt, se demuestra que la corriente en las líneas de resistencia 4, 5, 6, 7, 8 y 9 no pasa. Sin embargo, sí existe corriente en estos puntos, comprobando lo que acabamos de explicar anteriormente. Para el diseño de los nuevos circuitos se propuso una intensidad de corriente de 7 amperes para cumplir los requerimientos de calor emitido. Si se requiere un circuito donde haya una fuente de corriente directa de 220 volts y una corriente mínima de 7 amperes, se necesitará una resistencia total del circuito de 31.42 ohmios. A continuación se muestran las 3 propuestas A, B y C y su simulación utilizando el software de circuitos Fallstadt para observar el paso de corriente por cada línea.
De los diseños propuestos elegimos el circuito A, que se conforma de 6 resistencias en paralelo repartidas equitativamente en 3 líneas de voltaje. Utilizaremos cable de cobre 14 AWG, 3 resistencias de nicromo especiales para hornos con una temperatura de operación máxima de 200 grados Celsius que transfieren una potencia entre los 400 y 730 watts. Para poder comprobar que este circuito cuenta con las características necesarias para cumplir con su tarea, se realizaron ciertos cálculos, basándonos en los datos obtenidos de una práctica de laboratorio con el secador de charolas del Laboratorio de Ingeniería Química. Con los datos obtenidos del laboratorio, se obtuvo que el coeficiente convectivo era el siguiente. A simple vista, el número puede parecer muy alto. Esto se debe a que este coeficiente convectivo no incluye el término del tiempo, pero una vez dividido entre los 3600 segundos que dura el flujo de aire, se obtiene que el coeficiente convectivo es el siguiente. Al aplicar el coeficiente al segundo sistema de calentamiento, se pueden observar cambios esperados en las temperaturas, ya que existe un cambio significativo de área y amperaje que generaron estos resultados. Las temperaturas a las que se elevan son las siguientes. Resistencias 73.64 grados, calcita 45.26 y agua 45.26. Por último, a partir de un programa desarrollado en MATLAB, se obtuvo la siguiente gráfica que muestra la relación que existe entre el área superficial del circuito y la temperatura a la que llega este. Con la gráfica se puede observar que existe un comportamiento decreciente de la temperatura mientras que el área empieza a crecer. Esto se debe a que con una mayor área de contacto no es necesario elevar el circuito a tan alta temperatura, ya que se transfiere el calor necesario con una temperatura considerable. Mientras que con un circuito con área pequeña de contacto, esta temperatura se eleva exponencialmente, como se puede observar. A partir de la investigación y la aplicación de los conocimientos adquiridos en las materias que conforman el módulo 2, se llevó a cabo este proyecto en el que se realizaron cálculos, programas y simulaciones con el propósito de diseñar un circuito que sustituyese al actual arreglo eléctrico en el secador de charolas presente en el Laboratorio de Ingeniería Química. Se eligió la calcita como material a secar, dada su disponibilidad y puesto que es un material comúnmente usado tanto en prácticas de laboratorio como en la industria. Dada la contingencia actual y para continuar el desarrollo de este proyecto, los datos utilizados en los cálculos fueron tomados de prácticas de secado realizadas en el Laboratorio de Ingeniería Química. Una vez elaborados los cálculos y simulaciones, es muy notorio observar los cambios que conlleva desarrollar diferentes arreglos en las resistencias de un secador de charolas. Se llegó a arreglos que mejoraban la transferencia de calor y otros que la empeoraban. Al final se eligió el circuito A. Con los cálculos realizados se pudo obtener el coeficiente convectivo de transferencia de calor y a partir de la obtención de este coeficiente se lograron determinar las temperaturas a las que llegaría nuestro circuito. También se llegó a la conclusión de que las temperaturas altas no siempre son las aptas para el proceso de secado, pues se debe de contar con un rango de temperaturas para evitar daños tanto a las resistencias como al secador. Se recomienda una temperatura mucho menor a la temperatura límite del material que compone las resistencias, pues se transfiere el mismo calor y presenta menos riesgos.